La de Henares, ojalá sea así. Vamos a pasar ahora a hablar de innovación sostenible. Tenemos con nosotros a Carlos García Santos, es el vicepresidente de estrategia de Capgemini Invent y nos hablará de cómo emplear el conocimiento y la información para generar disrupción e innovar en negocios que impulsen sobre todo la sostenibilidad. Muchas gracias, Carlos, cuando quieras. Hola, muy buenas. Soy, como decía, Carlos García. Trabajamos en negocio de la consultoría dentro de Capgemini, el área nos llamamos Capgemini Invent, y tenemos una apuesta muy importante por la sostenibilidad, ¿no? Si os parece, aquí está. Perfecto. Vale. Bueno, yo creo que uno de los temas, una de las discusiones que es relevante es cuánto nos cuesta ser sostenibles, ¿no? O sea, cuánto les va a costar a las empresas la sostenibilidad, ¿no? Uno de los análisis que hemos llevado a cabo tiene que ver que lo que hemos visto y hemos comprobado que es inequívoco es que aquellas empresas, ¿vale?, que tienen un propósito más allá de ganar exclusivamente dinero, sino que tienen un propósito de contribuir a la sociedad, han demostrado resultados económicos muy superiores al promedio. Tenemos un ejemplo del Standard & Poor's 500 que ha multiplicado por 14 el valor de aquellas empresas que tienen un propósito, ¿no? Entonces, bueno, es uno de los mitos a romper sobre la importancia y el impacto que tiene la sostenibilidad en el crecimiento económico, ¿no? Bueno, hemos hecho un estudio, ¿no?, sobre las distintas iniciativas en materia de sostenibilidad que se han hecho o que se hacen de manera habitual y teniendo dos elementos, ¿no? Por un lado, nivel de adopción y, por otro lado, la prioridad de implantación, ¿no?, basada en el impacto. Entonces, bueno, hay distintos, podemos ver iniciativas con bajo nivel de adopción, bajo impacto, como es el tema de la sostenibilidad en tecnología, o algunas altas, de alto impacto, como es el I+D sostenible. Importante reflexión, ¿no?, sobre la importancia del I+D, la ingeniería, desde que diseño un producto, decido los materiales, aseguro que son reciclables, etcétera, hasta la producción. Ahí se genera todo y la importancia que tienen los ámbitos de I+D a la hora de desarrollar estos productos sostenibles, sobre todo en el ámbito industrial, ¿no? Luego tenemos algunas otras, como la política laboral, cómo somos capaces de fomentar la sostenibilidad desde la cultura empresarial, por ejemplo, ¿no? O sostenibilidad en producto, la producción sostenible, ¿no?, cómo hacer que las fábricas tengan menos impacto, utilicen menos energía, generen menos residuos, ¿no? Entonces, bueno, distintas iniciativas que vemos muy interesantes todas, ¿no? Muchas de ellas que están siendo implementadas, ¿no?, en las empresas. Y, por ejemplo, vemos algunas de ellas y lo que estamos viendo es que no son suficientes, ¿no? O sea, realmente vemos ejemplos, ¿no? Unilever, oye, doy un mensaje fantástico que es muy importante, ¿no? Me comprometo a reducir los residuos plásticos en un 50%. Sin embargo, o sea, si analizas desde lejos y ves un poco más allá, y dices, oye, realmente mi modelo de negocio sigue siendo el mismo, ¿no? Es verdad que tengo un impacto y es un impacto interesante. Por ejemplo, otras empresas, ¿no?, de artículos deportivos que te dedicas a vender zapatillas y dices, oye, vendo zapatillas fabricadas con plástico 100% reciclado. Sin embargo, las estoy produciendo desde Asia, ¿no?, y las produzco desde Asia, en la cual, pues al final, las envía a todo el mundo con el impacto que tiene el transporte de estas zapatillas. También otros ejemplos, ¿no? Las empresas de gas y petróleo. Estoy invirtiendo en energías renovables, es el futuro. Sin embargo, todavía la gran parte de las ganancias y el beneficio viene de las energías no renovables. Otro último ejemplo, los fabricantes de automoción, ¿no?, cada vez más afectados y más conscientes, ¿no?, del control de emisiones. Sin embargo, están en un mercado en el cual los productos que más se venden y cada vez y que van creciendo más son los SUV, ¿no?, los monovolúmenes o los vehículos deportivos de gran tamaño, que son vehículos muy contaminantes, ¿no? Entonces, lo que vemos es, oye, sí hay grandes iniciativas, sin embargo, la realidad del negocio es que tenemos un enfoque, llamamos incrementalista, ¿no?,
que entendemos que va a ser muy difícil que llegamos a tener un impacto real, ¿no?, en las emisiones y que, bueno, creemos que va a ser muy difícil alcanzar, no llegar a reducir el 1,5 grados, ¿vale?, que, bueno, según los estudios, provocaría un impacto realmente muy negativo en el medio ambiente, ¿vale? Y aquí tenemos el desafío, ¿no? El desafío que estamos viendo es, oye, a partir de aquí, partimos de una frase que nos parece muy interesante, es: no se ha inventado un modelo de negocio que sea totalmente neutro en carbono o que tenga impacto positivo en el medio ambiente, ¿no? O sea, es un tema particularmente interesante y que, o sea, ser capaz de pasar de este modelo de crecimiento que está basado en emisiones de carbono a uno que sea o bajo en carbono o reductor, creemos que ese es el desafío realmente relevante. Incluso dos grandes ideas que son muy buenas, como puede ser el principio de la economía circular, ¿vale? O otra de las novedosas, ¿no?, lo que sería el Donuts Economics, en el cual, bueno, intentamos dejar de perseguir el crecimiento del PIB y nos centramos mucho más en satisfacer las necesidades de todos, ¿no?, utilizando los medios del planeta, realmente es de difícil implantación, ¿no? Con lo cual, vemos que es un desafío realmente complejo en el cual las medidas incrementalistas pues entendemos que no van a ser suficientes para el reto que nos viene por delante. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Vale? ¿Cuál sería la solución o cuál sería la forma en la cual debemos abordar? Desde nuestro punto de vista, creemos que hay una visión más disruptiva sobre lo que estamos haciendo. Tenemos que repensar los modelos de negocio, la forma en la cual se está generando valor, ¿vale?, dentro de las empresas. Aquí, bueno, yo creo que en base un poco a la experiencia que tenemos, identificamos 5 grandes ideas de innovación que creemos que puede ayudar, ¿no?, a salvar esta brecha en lo que sería entre el propósito o lo que quiero y realmente tener modelos de negocio que sean limpios y sostenibles. Lanzamos algunas ideas, ¿vale? Aprovechar el impulso, ¿vale? Lo que estamos viendo es, al final, la diferencia en lo que llamamos brecha de intención, ¿no?, lo que realmente queremos hacer y lo que luego al final hacemos, ¿no? O sea, creemos que ahí hay un gap muy importante que necesita ser impulsado, ¿no? Sabemos, por ejemplo, hemos hecho una encuesta a 700 consumidores donde, oye, hay un 70% o cerca de un 70% de consumidores que tenían la intención, ¿no?, de buscar alternativas más ecológicas, ¿no?, en su vida diaria. Sin embargo, la verdad es que del hecho a la realidad, o sea, el porcentaje baja de una manera muy notable, ¿no? Las ideas están, las ganas están, hay una dificultad de trasladar las ideas a los hechos. Bueno, creemos que aprovechar el impulso puede ser muy interesante, proporcionar a los consumidores incentivos para superar esta brecha, ¿vale? Y aquí, simplemente, dar algunas ideas que nos parecen interesantes en esta línea, ¿vale? Por ejemplo, en energía doméstica, ¿no? Y volvemos a pensar, el consumidor racional que consume energía no quiere gastar más energía. Idealmente, quiere gastar menos energía, ¿no? Sin embargo, lo que ocurre es que no eres consciente de la energía que estás gastando, no la ves, no se ve ese gasto de energía, ¿vale? Una de las iniciativas, uno de los estudios, por una parte de la Universidad de Oxford, descubre que al final, que cuando eres capaz de monitorizar y hacer que el consumidor sea consciente del consumo en tiempo real, el consumo disminuye, ¿vale?, entre un 5 y un 15%. Tema muy interesante, solamente con visualizar, ¿vale? Otro ejemplo es un ejemplo de movilidad urbana, ¿no? La ciudad de Singapur tiene un programa en el cual incentiva el uso del transporte público versus el transporte privado, y hay un programa programa de fidelización, programa de puntos, ¿vale?, en el cual se incentiva el uso del transporte público, en este caso el tren, y más si lo haces en las horas punta, ¿vale? O, por otro lado, no viajas en horas punta. Bueno, sería otra de las visiones. Bien, esta es una de las palancas o una de las ideas que nos parecen interesantes. Otra idea es pon a tu segundo comprador antes del primero. La idea, de alguna forma, es cómo buscar otros mercados
que extiendan la vida útil del producto, ¿no? Y es una idea interesante de, oye, ¿qué puedo hacer para que mi producto viva más, ¿no? O sea utilizado, decimos, otros consumidores, productores, etcétera, ¿vale? Ejemplo que nos parece muy interesante es la reutilización de las baterías de iones de litio, ¿vale? Lo que está ocurriendo, lo que estamos viendo, o sea, los productores de coches, los fabricantes, o sea, desarrollan baterías que aproximadamente a los 100.000 kilómetros de uso intensivo empiezan a perder un porcentaje relevante de su capacidad, ¿vale? Y empiezan a dejar de ser interesantes, ¿no? Entonces, nos planteamos una idea de, oye, ¿por qué no construir o apoyar o ayudar a que las empresas que trabajan, ¿no?, en las redes de electricidad locales se alíen o se asocien o desarrollen negocios a partir de estas baterías de coches, ¿vale? Y generen o apoyen, ¿no?, toda la producción de energía eléctrica en los hogares, ¿no?, que podría ayudar a descompensar las horas pico valle a través de un mejor almacenamiento de la energía. Tercera idea. Cuida de tus raíces y no solo de tus hojas, ¿no? Bueno, nos parece un ejemplo muy bonito, ¿no?, y lo ilustramos y lo explicamos, ¿no? Al final, las raíces de una planta es lo importante para que la planta sobreviva, la planta viva, ¿no? Es la que genera o gestiona los nutrientes y el agua, ¿no? Y sin embargo, lo que más se admira es la otra parte, ¿no? Las hojas, las flores, etcétera, ¿no? La raíz incluso no se ve. Entonces, con este símil, con esta idea, nos parece muy interesante aplicarlo a las empresas, ¿no? Realmente, la parte del marketing y comunicación y el enfoque viene hacia los consumidores, ¿no? Sin embargo, es como un iceberg, ¿no? La parte gorda de la generación de CO2 y de carbono viene por los elementos de cadena de suministro o las partes más ocultas de la fábrica, la producción, ¿no? Lo que no se ve tanto, ¿no? Y, bueno, de ahí creemos que es un análisis y un trabajo muy importante y un análisis a repensar el modelo de negocio aguas abajo. Por ejemplo, y ahí hablamos ya incluso de comunicación, pues, o sea, hay empresas constructoras que están trabajando en nuevas formas de cemento, ¿no? Con geopolímeros, al final, que son más limpias. Sin embargo, bueno, no hay un énfasis en comunicación, no se comunica, no se fomenta, no se desarrolla. Lo mismo ocurre a veces con minoristas, ¿vale?, en el cual, oye, acabo comprando a productores de cultivos resistentes para aumentar el periodo de vida útil, ¿no?, del producto. Sin embargo, bueno, creo que, o sea, no se comunica con la suficiente intensidad y vemos que es cada vez más interesante que las empresas empiecen a analizar cuál es la causa raíz, dónde está el elemento clave del desarrollo de la contaminación, de lo que nos hace menos sostenibles, y empezar a analizar, a mejorar y de alguna forma a comunicar, ¿vale?, estas iniciativas. Cuarto punto. Bueno, cuando las plataformas no son suficientes, haz una telaraña. Durante los últimos años estamos viviendo cada vez, pues, el boom de los negocios de plataforma, ¿vale? No sé si sois conscientes de que cada vez que se desarrollan más, bueno, de alguna forma, bueno, creemos que es una de las evoluciones en las cuales intentamos controlar o desarrollar, homogeneizar, gestionar un mercado mucho más estructurado, ¿vale? Sin embargo, hay otra vía de pensar en las cuales, oye, ¿cómo somos capaces de empezar a desarrollar redes, ¿vale?, telarañas, de alguna manera que agrupen e integren distintos elementos o distintas unidades de negocios sostenibles que trabajen en cadena, ¿vale? Cada vez ese concepto y esa idea nos parece muy interesante, ¿no? Queremos que, al final, las compañías del futuro tienen que empezar a trabajar en modelos distribuidos conectados, ¿vale?, buscando los elementos de sostenibilidad del modelo conjunto. Por último, el quinto elemento, vamos, canaliza tu energía, ¿vale? Y aquí la idea que lanzamos tiene que ver con ir más allá del consumidor directo,
¿vale? Del business to consumer tradicional, ¿vale? Y buscar otros consumidores en el B2B o en el negocio de empresas o en el B2B2C, ¿vale? Y aquí el uso y el ejemplo nos parece muy interesante, son las empresas y sus empleados, ¿vale? Cómo somos capaces de tener o trabajar sobre este conjunto de clientes, ¿vale? Sobre todo y mucho más importante en las grandes empresas, ¿no? Capgemini, por ejemplo, tiene 270.000 empleados en todo el mundo, ¿no? O sea, ya estamos hablando de, creo que tengo un público muy importante dentro de mi ecosistema, dentro de mi propia empresa, ¿no? Entonces, creemos que es una vía muy interesante y una de las iniciativas que desarrolla una de las empresas es de Energy Loop, ¿no? La idea es cómo somos capaces de desarrollar o de fomentar consumos y servicios de energía más sostenibles, ¿no? Y hacerlo para los empleados de manera que sean más fáciles de acceder y de alguna forma más económicos, ¿no? Bueno, pues esta es una de las ideas. Hay otras, ¿no? En el mundo del negocio de empresas, ¿no? Es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el transporte sostenible, ¿no? Ahí el transporte desde casa al trabajo pues genera emisiones. Y algunas de las ideas que se están desarrollando y se están implantando tienen que ver con fomentar los transportes compartidos, ¿no? Cómo los empleados pueden compartir el mismo vehículo en los trayectos de ida y vuelta al trabajo para aquellos que están en la misma zona. Entonces, hay aplicaciones, nuevos negocios que intentan agrupar el transporte compartido para minimizar los desplazamientos de vehículos, ¿no? Y que, de alguna forma, sea mucho más ecológico, ¿vale? Y bien, estas son las 5 ideas, ¿no? que queríamos trasladaros y, bueno, simplemente una última, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué? Después de esto, ¿qué podemos hacer? Bueno, simplemente nos gustaría lanzar un reto, ¿vale? Aquellos que tienen negocio, tienen una idea, ¿vale? Oye, coger una hoja de papel reciclado o abrir una hoja Excel, ¿por qué no? Y empezar a pensar en el negocio futuro, si ya lo tienes, cómo será el nuevo negocio, ¿vale? Que va a romper de manera disruptiva los negocios actuales o tu propio negocio, ¿no? De manera que, bueno, os damos 5 ideas como posibles ideas para evolucionar el mismo. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Vamos con el siguiente ponente de